Bueno, vamos a empezar con la clase del día. Pero nada más en lo que paso lista para que tengan su cámara y ya luego la apagan si quieren. Lápiz. ¿Sí se escucha bien? Sí, doctor. Sí, doc. ¿Vieron hospital de simulación o hospital hoy de rotación? Rotación, doc. ¿Qué está rotando? Sí, doc, ya estamos rotando. ¿Cómo? Perdón. Que sí fuimos a rotar. ¿Pero en qué rotan? Nosotros Es que los estamos del grupo separados. de cardio. Cardio y Neumo. eso. Sandra, Presente, doc. su cámara. Estamos listos. José González Arellano, Presente, doc. Ricardo Aarón Rodríguez, Dalia Mairani, Presente, doc. Román, Aquí estoy, doc. Oiga, lo escucho súper lejos. No sé si sea la única, pero se escucha como si estuviera lejísimo. Yo igual lo escucho lejos. No sé si me habló. Sí, doc. Ay, como si se estás escucha viendo muy la bajito. novela, ¿ya se escucha mejor ahí? Sí, Ya. ahora sí ya se escucha como streamer. Ajá. Ay, como streamer. Bueno, a ver, Carla Fernanda Vázquez de la Luz, Presente, doc. ok, vale. Luego es que Bonitsu Daniela, no está. Arturo de Jesús, gracias Arturo. Dulce Isabela, Presente, doc. gracias. Regina López Alba, Presente, doc. hola Regi. Ana Karen Molina, Presente. hola Karen. Manuel Eduardo Molina, Presente, doc. gracias Lalo. Ana Montserrat Salas Presente, doc. y Vivian Paulette Tagano. Presente, doc. ¿Sí, estás ahí, Vivian? No se escuchó, discúlpame. Aquí sí, Ah, aquí ya. estoy. Órale. Bueno, pues vamos viendo, muchachos. Vamos a empezar hoy con el tema que es amplio, es obesidad, lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Bueno, a ver. Ya se quitó la presentación, ¿verdad? Ya, doc. Sí, se ve. Sale. Órale, vamos a empezar. Igual ya saben, si no ven o no, lo que sea, no me escuchan, me avisan, ¿va? Fíjense que obesidad es fácil en general, pero este año marcó una diferencia de lo que se venía manejando hasta el año anterior. Yo les decía ayer que antes de pensar en iniciar terapia farmacológica, pues lo importante sí era hacer un abordaje sin considerar la terapia farmacológica, pero esa es una de las cosas que hoy cambian. Fíjense que la ADA, que ustedes conocen, es la Asociación Americana de Diabetes, la que establece las pautas para el manejo de diabetes todos los días. Este año se le ocurrió andar de metiche ahí en el tema de la obesidad y entonces establecieron la Asociación para la Obesidad, que depende de la ADA. Es decir, finalmente son guías americanas en donde una serie de expertos se juntan para hablar de un tema en particular.
a partir de la evidencia clínica disponible y de la evidencia clínica práctica que ellos tienen. Entonces es muy interesante porque ahorita como que hay un boom en el gremio, no tanto porque lo que se dice en general sea nuevo, o sea, no hay un descubrimiento nuevo. Lo que hay nuevo son las pautas, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a hablar de esas pautas. Entonces, yo quiero que sepan que para este tema yo me voy a enfocar principalmente en la actualización de este año. Este año, o sea, es lo más nuevo que hay. Acabamos de empezar enero y esto es de enero, ¿de acuerdo? Entonces, ténganlo en cuenta porque voy a tratar de hacer alusión a lo que antiguamente se decía, con una finalidad. En el temario solo se establece que hablemos de obesidad, pero no se establece de la vigencia de las prácticas, ¿de acuerdo? Entonces, pues ninguno de los doctores estamos obligados a darles la actualización más reciente, aunque es lo ideal, ¿de acuerdo? Yo no sé si los colegas que den las otras clases de farma van a dar estas nuevas pautas o las pautas anteriores, y eso quiero que lo tengan claro, ¿de acuerdo? Si estamos claros, vamos a empezar. Fíjense que hoy pues me interesa mucho que conozcan cómo se define obesidad. Evidentemente me interesa que hablemos de sus comorbilidades, que ya algo mencionamos ayer. También me interesa que hablemos de la fisiopatología y de cómo ésta se va a relacionar con el desarrollo de otras enfermedades, que ya también ayer hablamos. Y evidentemente me interesa mucho que hablemos del plan terapéutico y el análisis del tratamiento, ¿vale? Entonces pónganme mucha atención porque la actividad que hoy tienen que hacer tiene mucho que ver precisamente con un tratamiento. Es decir, ya vamos a empezar formalmente con lo que serían todos los planes farmacológicos, ¿vale? A ver, fíjense. De un tiempo para acá, al menos hace unos 5 años para acá, ya se empieza a ver a la obesidad distinto, ¿de acuerdo? Antes solamente se veía como una condición clínica, ¿no? Y finalmente termina viéndose ya como una enfermedad. Aquí hay algo muy importante que ustedes tienen que saber. Esta parte social que últimamente tiene mucho que ver con la construcción de la imagen corporal y la posición de este ideal en la sociedad, ha hecho mucho daño. Todo lo que les voy a decir no es una opinión, no es lo que yo creo, ¿de acuerdo? Es lo que está ocurriendo, porque esto es un fenómeno social. De pronto pareciera que los expertos tienen miedo incluso de hablar de este tema porque no vayan a decir que ya andas atacando la imagen corporal, ¿no? Y porque además es un tema que sí hay que tener mucho cuidado en cómo lo manejamos. Finalmente se termina por aceptar que esta no es una condición aislada, o sea que tampoco es una condición para que hagamos exclusiones, pero sí es una entidad crónica, ¿de acuerdo? Y eso es lo primero que tienen que saber. Es una enfermedad crónica. No es un estilo de vida, no es una condición por elección, no, es una enfermedad, ¿de acuerdo? Y que requiere tiempo, por eso es una enfermedad crónica. De hecho, actualmente ya algunos autores, incluso algunas pautas terapéuticas, ya más bien establecen que no hablemos de obesidad o de sobrepeso, sino de enfermedad crónica asociada a la adiposidad, ¿de acuerdo? Es decir, ya incluso se propone cambiarle el nombre para dimensionar las implicaciones que tiene. Es decir, es una enfermedad de mucho tiempo de evolución y que se asocia a un tejido específico, que en este caso es el tejido adiposo. En general entenderíamos por sobrepeso o por obesidad, pues al exceso de tejido adiposo, ¿no? Y evidentemente este exceso de tejido adiposo va a tener un impacto metabólico y cardiovascular. Es muy importante que ustedes sepan que el temario está diseñado, sí, basado en los lineamientos que nos piden las instituciones de educación en México, pero las clases que yo les voy a dar, se las voy a dar siguiendo un orden más o menos lógico. El paciente que va desde que no se cuida hasta que termina por infartarse. Voy a hacer algo parecido a lo que hicimos en Farma Básica, ¿vale? Ir viendo la evolución. Entonces nosotros tenemos que entender que en general supondríamos que el paciente obeso es obeso porque come mucho, ¿no? La realidad es que sí, pero existen condiciones metabólicas asociadas a la función endocrina que no necesariamente dependen de que tú comas mucho. A ver, vamos a entender algo. El problema con la obesidad no es tanto lo que comes. Ojo con lo que voy a decir. El problema es lo que tú eres capaz de gastar, ¿vale? Imagínate que cada que tú comes, lo que le estás dando a tu cuerpo es un ahorro en forma de energía. Y ese ahorro tiene que tener un lugar para almacenarse. El sitio en el cual se almacena se llama tejido adiposo. Hasta ahí todo bien, eso no es malo. Almacenar energía no es malo.
El problema es el ritmo al que lo gastamos. Para que me entiendan, el paciente con obesidad o con sobrepeso, el problema que tiene es que mantiene un elevado ahorro energético y un bajo gasto. Entonces, como consecuencia, el tejido adiposo empieza a crecer, ¿de acuerdo? Ese es el gran lío. Yo les decía que cuando tú empiezas a incrementar el tejido adiposo, hoy voy a platicarles que pasan dos fenómenos, ¿de acuerdo? Fíjate, el primero es que incrementa en tamaño. A eso le llamamos hipertrofia. O sea, eso quiere decir que las células, literalmente, imagínate el adipocito, empieza a hacerse más gordito, ¿de acuerdo? O sea, un adipocito que ya de por sí es redondito, empieza a volverse todavía más redondito, crece en tamaño. Y el segundo fenómeno se llama hiperplasia. Eso quiere decir que crece en número, ¿de acuerdo? Y aquí tienen ustedes que saber que de manera general la obesidad se clasifica según el lugar en donde el tejido adiposo se va a ubicar. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de obesidad central, que también se conoce como obesidad abdominal o visceral o obesidad androide. ¿De acuerdo? En general, esta obesidad es la que se ubica en las vísceras, por eso también se le llama visceral, en la panza, en el abdomen y en la cara, ¿vale? En el cuello, aquí cuando se hace papada. Y hablamos de un segundo tipo de obesidad, que es la obesidad periférica o ginecoide. Y entonces aquí hablamos de una distribución distinta, porque hablamos de que esta grasita se ubica en las caderas, en los glúteos, en los muslos, en los brazos. A ver, para que lo entiendan bien, ¿han visto este programa de Kilos Mortales, ¿no? Donde sale gente súper obesa? Bueno, esa gente tiene obesidad periférica, es una obesidad ginecoide. Es la obesidad de las lonjas, pues, ¿vale? Pero ¿qué creen? Paradójicamente, esa no es la obesidad más grave, no es la más severa. Es grave en términos de mecánica y movilidad, pero no es grave en cuestiones, digamos, metabólicas o asociadas al metabolismo en el corto o largo plazo. Los americanos, por ejemplo, los gringos, tienden mucho a tener este tipo de obesidad, la obesidad ginecoide. Por eso tú puedes ver ellos que tienen una masa súper grande, pero difícilmente vamos a ver mexicanos con ese tipo de obesidad. Sin embargo, la obesidad que tenemos aquí en México es mucho más agresiva porque se pega al órgano. Y de ahí, por ejemplo, que se generen enfermedades como la esteatosis hepática, el hígado graso, ¿lo han escuchado? Recuerden algo, cuando el tejido adiposo es estimulado, yo esto se los expliqué ayer, les dije, entre otras cosas, lo que vas a provocar son alteraciones de la adiponectina, ¿de acuerdo? Y la adiponectina va a provocar alteraciones, ¿de acuerdo? En elementos de respuesta inflamatoria, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6, lo cual condiciona estrés en el endotelio capilar, ¿se acuerdan? Entonces lo modifica, lo oxida. Pero también les hablaba de la función de la leptina, ¿no? La adiponectina va a alterar la función de la leptina y entonces vas a tener más hambre, vas a querer estar comiendo. Y por supuesto, sobre todo y muy importante, la adiponectina va a provocar alteraciones en la señalización de la insulina. Entonces, yo les decía ayer que cuando tú induces un estado de lipólisis, ese es el problema de la adiponectina va a inducir lipólisis, entonces como consecuencia se va a estar liberando mucha energía a tu circulación. Esencialmente estos ácidos grasos libres son los que van a detonar toda la serie de afectaciones que vamos a ver en el síndrome metabólico, ¿vale? Por eso decimos que la obesidad es un estado proinflamatorio y de resistencia a la insulina. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, muchachos, porque marca la pauta de lo que nos dicen las guías este año. Entonces, en general, ¿por qué es importante entender a la obesidad? Pues primero, porque va a condicionar un estado de resistencia a la insulina. Ustedes ya saben que eso quiere decir que tienes, tu insulina basal es incapaz de contrarregular los niveles de glucosa circulantes. Y como consecuencia, pues los niveles de glucosa se empiezan a incrementar. ¿De acuerdo? Eso en el largo plazo, ¿a qué enfermedad te lleva? A ver, Bonitzo, ¿a qué enfermedad te lleva esa insensibilidad o esa resistencia a la insulina? Doc, me dijo Bonnie que si podía ver su mensaje, que le había escrito. Ay, no, qué flojera, estoy trabajando. Dile que otro día con mucho gusto. Okay, bueno, órale. ¿Puede ser diabetes o síndrome metabólico? ¿Quién lo dijo?
Muy bien, Alessandra, por supuesto, diabetes, ¿no? O sea, acuérdate que el estado crónico de elevación de la glucemia se llama diabetes, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, podemos también tener activación del sistema simpático. ¿Se acuerdan qué funciones tiene el sistema simpático? ¿Qué hace el simpático? Según yo, como que disminuía el gasto energético del cuerpo, ¿no? O sea, como para almacenarlo y poder huir. Disminuye el gasto energético. A ver, vamos a racionalizar eso que acabas de decir. Si tú necesitas huir, ¿huyes caminando o corriendo? Corriendo. Y cuando corres, ¿gastas o no gastas? Gastas. Entonces, en todo caso, ¿qué haría el simpático? Pues más bien es como sacar energía. Por supuesto, liberarla, ¿no? Yo les solía decir que el simpático el simpático es de respuesta rápida, ¿de acuerdo? Les decía de broma en la clase de farma básica, a ver si alguien se acuerda, el simpático es como su ex. Se calienta rápido y dura poquito, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? El simpático es la primera respuesta que vamos a tener en el organismo, pero no dura mucho tiempo. Por ejemplo, monoaminas como la adrenalina dependen de ese sistema. Cuando tú dices se me subió la adrenalina, ¿a qué te refieres? ¿Cómo te sientes ahí? ¿Acelerado? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú piensas en una persona que tiene activación del sistema simpático y que además va a tener activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Qué le pasará, por ejemplo, a la presión arterial? Va a subir. Y entonces, ¿cómo se le llama a la condición clínica que se caracteriza por una elevación de la tensión arterial? Hipertensión arterial. Por supuesto, ¿no? Entonces, la obesidad es también un factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de inflamación crónica, hay una enfermedad que se caracteriza precisamente por una inflamación crónica y por la eventual pérdida de la capacidad celular para reparar daños en los tejidos. ¿Cómo se llama esa enfermedad donde las células ya no se reparan a sí mismas y empiezan a replicarse de manera negativa? O sea, son células malignas. ¿Cáncer? Es cáncer, muy bien. Entonces, estamos hablando de que la enfermedad de la obesidad es un factor de riesgo hasta para cáncer. Ahora, fíjate, cuando hablamos de disfunción endotelial, yo te platicaba ayer que el endotelio es la capa interna de los vasos, ¿no? Y si tú te acuerdas, en fisio nos enseñaron que los vasos son como una liga, se pueden estirar, ¿no? Tienen propiedades como distensibilidad y elasticidad. Pero si tú, por ejemplo, comienzas a modificar la integridad de los vasos, por pura lógica, este vaso, en lugar de ser como una liga, se vuelve como un cartón, ¿qué pasa si tú lo intentas estirar? Una arteria, imagínate que la arteria cerebral media se vuelve como cartón y tú la quieres estirar, porque se te sube la presión. Se va a romper, y si la arteria cerebral media se rompe, ¿qué te va a ocurrir? Una hemorragia. ¿Dónde? Si es la arteria cerebral media, pues sí, pues es una hemorragia cerebral, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, yo les hablé ayer de algo que era el riesgo que existe de que tengamos eventos isquémicos o hemorrágicos en un periodo de tiempo determinado. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Cómo se le llama ese concepto? Riesgo cardiovascular. Muy bien, Alessandra, es el riesgo cardiovascular. O sea, estamos hablando de que la obesidad es un factor de riesgo en general para síndrome metabólico, pero también para diabetes, también para hipertensión, también, por ejemplo, si lo que tú tienes es acúmulo de grasa, pues dislipidemias, ¿cierto? Que esas las vamos a ver el martes de la semana que viene, alteraciones de los lípidos, pero también de cáncer, hasta eso, fíjate, y hasta también del riesgo cardiovascular. O sea, en general la obesidad no hay manera en que podamos verla bien, porque todo lo que nos lleva es a la perdición, ¿de acuerdo? La obesidad es, por tanto, el camino a la perdición del cuerpo, ¿no? Al estado de salud de su cuerpo. Entonces, esto es muy importante que lo recuerden. A ver, vamos a empezar a hablar de qué cambió, qué onda con el cambio que hay este año, porque sí es muy
es, digamos, dramático lo que está ocurriendo. El trasfondo es dramático. Este año lo que nos dicen en general es, fíjate bien lo que te voy a decir. Antes nos decían, todo tratamiento de obesidad primero comienza con intervenciones no farmacológicas. Por ahí ustedes ayer me decían, pues comes mejor, evitas tabaquismo, evitas alcoholismo, haces ejercicio, duermes mejor, evitas estrés. ¿Te acuerdas de todo esto? Eso es lo que se decía antes. Hoy, este año nos dicen, ¿qué crees? La neta nos equivocamos. No es así. Sí vas a ayudarle al paciente a que mejore, pero está más que comprobado que eso no va a ayudarlo en la cantidad que quisiéramos que lo ayude. Hoy por hoy, la recomendación o la pauta inicial es, para que el paciente baje, empieza el tratamiento farmacológico más cambios en el estilo de vida. Ese es el cambio más dramático. Y a partir de ese cambio se resuelve todo lo que ocurre este año, ¿vale? Hoy por hoy lo que nos dicen las guías es que el tratamiento para la obesidad tiene que ser un tratamiento individualizado y ajustado según la gravedad del paciente. Tienes que considerar sus comorbilidades, tienes que considerar sus circunstancias de vida y sobre todo las preferencias del paciente. Las guías hablan de un patient center, es como lo dicen. O sea, tienes que dar un tratamiento centrado en el paciente. Casi que tú tienes que involucrarlo a él. Y ojo, esto es importante porque esto también rompe con el concepto de la medicina paternalista, ¿no? Que son modelos de atención médica. En la tradición médica nosotros somos, digamos, las personas con el conocimiento en donde el paciente va, nos pregunta y tú le dices, te tomas esto. Hoy no es así. Lo que las guías te dicen es, tú tienes sí que considerar su contexto, pero tienes que explicarle al paciente qué probables terapias tienes para usar con él. Y es el paciente quien tiene que tomar las riendas del tratamiento. Eso se le llama tratamiento enfocado o centrado en el paciente, ¿de acuerdo? O sea, tú le das las opciones, pero es el paciente el que decide. ¿Con base a qué se las das? Pues con esto que viene aquí. Evidentemente también tendríamos a lo mejor que considerar, aunque las guías no lo dicen, pero hablamos de México, pues oye, este es el ideal, pero cuesta 10,000 pesos. Este es el no ideal o es la segunda opción, pero cuesta 1,000. Y el más chafita, pues cuesta 100 pesos, ¿no? Tú escógele. Pues si es un paciente de buena capacidad adquisitiva, seguramente se va a ir por el caro, pero si no es su realidad, no va a ser posible darle, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante. A ver, para que no se aprendan tanto rollo y se aprendan números, acuérdense que ustedes tienen que aprender si son como yo, ¿verdad? Yo tengo muy poquita capacidad en mi cabecita, entonces yo tengo que administrar muy bien lo que hago con mi cerebro porque no puedo aprendérmelo todo. Apréndanse pautas, puntos de corte. Las guías hoy te dicen, tú tienes que enfocarte en que el paciente disminuya entre el 5 y el 15% de su peso corporal basal. Le llaman peso corporal basal al peso inicial con que tú lo recibes. Si tú lo recibes con 100 kilos, pues estamos hablando de que idealmente ese paciente tiene que bajar entre 5 y 15 kilos del peso inicial. ¿Se entiende la idea? Ahora, ese es el punto de corte. ¿De qué depende que tú a un paciente le digas 5, a otro le digas 10, a otro le digas 15? A ver, vamos a pensar un poquito con lógica. ¿En qué situaciones a ustedes se les ocurre que podemos ser más accesibles con los pacientes? A ver, Ricardo o Aarón, ¿en qué situaciones podemos ser más accesibles? Es decir, decirle al paciente, pues con 5 kilos tienes. ¿O quién se apunta? A ver. Pues alguna persona que no tenga comorbilidades y que no esté como en obesidad como tal, o sea, que solamente tenga sobrepeso ligeramente. Por ejemplo, entonces estamos hablando en general de pacientes que no tienen complicaciones, ¿no? Con su estado de salud. Muy bien. Ahí tú puedes ser más flexible. Pero ya te vas a 10% cuando este paciente empieza a tener otras comorbilidades. ¿Cómo cuáles? Pues prediabetes, diabetes, dislipidemias, hipertensión, ¿de acuerdo? Y cuando te vas a 15 es porque el paciente no solo tiene comorbilidades, sino que además tiene potenciales complicaciones. ¿Cuál sería una complicación de la obesidad? Pues un infarto. Entonces estamos hablando de pacientes que ya tienen una obesidad severa, ¿verdad? Una obesidad mórbida. A ver,
aquí hay algo que tenemos que detenernos a ver porque yo me salté directo al tratamiento y no reparé en revisar el diagnóstico. Pero es que aquí el tema es que el diagnóstico de obesidad o de sobrepeso es clínico. ¿De acuerdo? Aunque solemos utilizar el índice de masa corporal como un referente, la realidad es que el índice de masa corporal es solo una herramienta, pero no establece el diagnóstico definitivo y les voy a decir por qué. Recuerda que el índice de masa corporal es la relación entre el peso y la talla al cuadrado de los pacientes. Entonces te va a clasificar bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad 1, 2 o 3 y mórbida, o obesidad 1, 2 y mórbida, según el año de la clasificación que tú revises, ¿no? Entonces, a ver, fíjate. Imagínate que tú eres un paciente fisicoculturista, que estás alto, guapo, fortachón, das clases de farma y vas al gimnasio todos los días, ¿no? Imagínate ese escenario. Entonces tú tienes a alguien ideal, ¿no? Esta persona que es fisicoculturista, ¿tiene sobrepeso o está ponchadito? ¿Qué es lo que tiene de más, grasa o músculo? Músculo. Si tú le haces un índice de masa corporal, ¿cómo creen que va a salir su índice? Alto. Entonces eso no quiere decir que es obeso o que tenga sobrepeso, ¿se entiende? Ojo aquí, el índice es una herramienta, pero no establece el diagnóstico. Oye, tú me dijiste ayer que teníamos que ver el índice cintura-cadera, o sea que teníamos que sacar nuestra cinta métrica y medirle. Y si tenía arriba de tanto o abajo de tanto, por ahí establecíamos. ¿Se acuerdan los parámetros que les puse una tablita? Bueno. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, en el caso de las mujeres, arriba de cuánto era la circunferencia abdominal? ¿Con quién teníamos que ser más exigentes? ¿Con hombre o con mujer? Con mujer y es mayor a 88. Eso, muy bien. Con mujer y es mayor a 88, ¿vale? ¿Quién lo dijo? Yo, Doc, Arturo. Muy bien, Arturo. Te felicito, bien. Exactamente, ¿no? ¿Y con el hombre? ¿Arriba de cuánto? De 102. Ok. No, 102, ¿no? Exacto. Por eso dije 102. Sí. 102. Tranquila, respira, dale. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Oye, fíjate que yo le tomé, pero ¿qué tal? Imagínate que ese día te comiste una quesadilla con Doña Pelos y andas distendido. No es que seas obeso, estás inflamado, eso es distinto, ¿de acuerdo? Entonces, estas son herramientas, pero no establecen el diagnóstico. Vamos a ser muy puntuales. ¿Ustedes cómo le hacen para saber que alguien tiene sobrepeso o no lo tiene? Pues desde que lo ves, ¿no? Pues desde el que lo ves. Y si tú lo ves con sobrepeso, ¿cómo se le llama ese tipo de diagnóstico? Donde tú ves algo sin tocar, sin revisar, sin nada, tú estableces el diagnóstico. Es clínica, estás usando tus sentidos, ¿verdad? El sentido de la vista. Pues la clínica siempre manda, el diagnóstico de obesidad es clínico, con auxiliares diagnósticos, pero clínico al fin, ¿de acuerdo? Por eso no me detengo ahí. Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda? Vale. Fíjate, entonces, ¿qué nos dicen las guías de la ADA de este año? Nos dicen, tu objetivo cuando das tratamiento para obesidad es el siguiente. Tú tienes que lograr mantener el peso, la reducción del peso, pero también tienes que prevenir enfermedades y complicaciones relacionadas con la obesidad. Aquí me faltó ponerles algo. Bueno, no, sí está implícito. A ver, fíjate, nada más te lo voy a dejar claro. Tú tienes primero que bajar el peso. Segundo, mantener esa reducción del peso. Tercero, prevenir enfermedades. Y cuarto, prevenir complicaciones asociadas a la obesidad. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 4 pilares del tratamiento. Y en general te dicen, tú tienes que hacer un seguimiento de cada 3 meses para revisar que esto se vaya cumpliendo, ¿de acuerdo? ¿Por cuánto tiempo? Mínimo te tienes que ir hasta 1 año, ¿vale? Y tú en ese año tienes que garantizar que el peso ha ido bajando, que se ha mantenido y que vas disminuyendo el factor de riesgo, ¿va? Entonces se basan en 5 pilares y te dicen, número 1,
tiene que ver con la parte psicológica. Ellos lo llaman el tratamiento conductual, ¿de acuerdo? Incluso la psiquiatría no se propone a sí misma como un elemento de tratamiento. Ponen a la psicología o a la psicoterapia cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver. Aquí hay que tener reservas, ¿no? Porque esencialmente sería decirle al paciente, comes mucho, pues deja de comer, ¿no? Pues sí, pero es que no estás identificando el motivo del por qué el paciente está comiendo. A lo mejor el paciente en estados de ansiedad se empieza a dar atracones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en la parte psicológica es lo que me gustaría que ustedes atendieran. Recuerden, el paciente con obesidad requiere atención psicológica, pero además requiere asesoría nutricional. Entonces, piensen y traduzcan esto en el ingreso del paciente, porque el paciente, pues salvo que sea nutriólogo y además sea psicólogo, pues va a tener que pagar, ¿cierto? Ahora, también nos recomiendan ejercicio aeróbico, ¿de acuerdo? Intenso, esto ya les había yo dicho ayer, ¿no? Pero una cosa es la recomendación que se da para disminuir el riesgo cardiovascular, que fue el ejercicio que yo les dije ayer, y otra es lo que se da para bajar de peso. No es lo mismo, ¿eh? Ojo ahí, porque hoy hay una actividad. En cuarto punto, se habla de un automonitoreo. Ya les decía yo que una de las pautas que marcan las guías de este año es, tú tienes que volver al paciente responsable de su tratamiento. O sea, no nos ha alcanzado como médicos para controlar esta epidemia, ¿no? Esta enfermedad es ya una pandemia. Entonces, lo que tenemos que hacer es importante, evitar promover hábitos insalubres para los pacientes y sobre todo, evitar el uso de medicamentos que produzcan incremento de peso. O sea, vamos a pensar que tu paciente primero fue hipertenso y luego se hizo obeso. Pues aquí la idea es que si tú le estás dando un medicamento para la hipertensión, pero ese medicamento tiene dentro de sus potenciales eventos adversos que produzca obesidad, tienes que cambiarle el tratamiento, ¿se entiende? O sea, tú no le puedes condicionar la obesidad. Tienes que quitarle todo lo que por un medio terapéutico promoviera este estado, ¿no? Y evidentemente, pues aquí podríamos agregar lo que ya habíamos dicho, ¿no? Pues que descanse, que mantenga sus hábitos y todo eso que ustedes ya conocen. ¿Va que va? Ahora fíjate. Yo les decía que este año una de las pautas que cambiaron es que ya nos dicen, ¿sabes qué? Ya no nos alcanza con educar a los pacientes. Por ahí alguien, creo que era Ricardo el que dijo, yo lo educaría. Pues sí, pero hoy las guías te dicen, ya no alcanza eso. Bueno, yo haría cambios en el estilo de vida. Las guías hoy nos dicen, eso ya no alcanza. Insisto, hoy las guías nos dicen, sí está bien que le hagas todo eso, pero además inicias con tratamiento porque cuanto más rápido lo inicias, más rápido vas a lograr alcanzar metas terapéuticas, ¿no? Entonces, fíjate, ellos nos dicen, pacientes que tengan obesidad, pero que no tengan comorbilidades, tú tienes que considerar darles tratamientos que ayuden a reducir el peso y, como lo dije, a prevenir el rebote. A eso me refiero con prevenir el incremento y desarrollar el riesgo de comorbilidades, ¿no? O sea, tú tienes que quitarle el riesgo de rebote y el riesgo de comorbilidades y riesgos asociados. Ahora, tú tienes que ofrecer fármacos como tratamiento inicial, sobre todo en pacientes que tengan comorbilidades o riesgo alto para desarrollarlas. Y aquí está la pauta. Si nosotros centramos esto en México, pues nosotros podríamos partir del supuesto de que casi prácticamente todos los pacientes que veamos con esta condición van a requerir el uso de medicamento. ¿Por qué? Porque incluso hablaríamos de riesgo en pacientes que tienen mal apego al tratamiento farmacológico. Vamos a pensar en un paciente que trabaja en oficina, que tiene que mantener un horario estricto, que además se hace 2 horas de ida y 3 de vuelta a su casa, que llega hecho pomada y que no tiene tiempo para hacerse de comer. Lo más seguro es que tenga que comprar y no creo que compre algo en la fuente de ensaladas, ¿verdad? Tal vez ni hay rumbo a su trabajo. Lo más seguro es que se compre tortitas, tamalitos y taquitos. Entonces, estamos hablando ya les decía, de un contexto sociocultural que difícilmente vamos a poder cambiar porque está muy arraigado. Por eso les digo, pues prácticamente el paciente mexicano, al menos el paciente estándar, va a tener complicaciones per se, ¿de acuerdo? Solo por el hecho de ser mexicano, digamos, ¿no? Y espero esto no suene como exclusivo, porque además aquí hay otra cosa, y antes de que se me olvide, otra de las pautas que cambia es evitar el término obesidad, ¿de acuerdo? O sobrepeso. Ahora lo que las guías nos dicen es, ya no digas obeso, o ya no digas sobrepeso, di paciente que tiene obesidad
o paciente que tiene sobrepeso, porque es una manera de no despersonalizar, de no segregar y de no señalar, ¿de acuerdo? Es decir, de alguna forma es cuidar la parte emocional de los pacientes. Ahora, las guías nos dicen, espérate, si tú tienes pacientes con sobrepeso o con obesidad que además tengan prediabetes, por sí mismos tienen un estado de resistencia a la insulina, entonces tú tienes que priorizar el uso de fármacos que reduzcan el riesgo de progresión a diabetes tipo 2. Ahora, si tú tienes ya pacientes con sobrepeso o con obesidad que ya tienen diabetes tipo 2, tú idealmente tienes que usar agonistas del GLP-1, que ahorita los vamos a ver, o agonistas duales, GLP-1 y GIP, porque tienen una mayor eficacia, es decir, no solo van a actuar para la obesidad, sino que también van a actuar para reducir los niveles de glucosa, ¿de acuerdo? Ahora, ¿existen otras alternativas? Sí, como por ejemplo, pues la metformina sería una y según qué estadio, ¿de acuerdo? No en todos los casos. Si no puedes usar agonistas GLP-1, tendrías que considerar las alternativas, pero tendrías que evaluar los riesgos. A ver, aquí vamos a hablar de este punto. Si pensáramos, por ejemplo, en metformina, porque metformina es un medicamento que podemos indicar en diabetes y que también en el largo plazo se ha indicado para obesidad. Primero, entender que la metformina no es medicamento de elección, sería una alternativa terapéutica, pero ¿qué creen? La metformina no podemos utilizarla en pacientes que, por ejemplo, tengan enfermedad renal estadio 3 o más. ¿Por qué? Porque en ellos se incrementa el riesgo de acidosis láctica, ¿de acuerdo? Por disfunción mitocondrial. Entonces, aquí a eso se refiere con evaluar riesgos, ¿no? Si tú tienes un paciente diabético de larga evolución que ya tiene fracaso en el filtrado glomerular, por lo tanto enfermedad renal, estadio 3 o mayor, ya no puedes usar este tipo de terapia como lo es la metformina, ¿de acuerdo? O no idealmente. Y finalmente, en pacientes obesos o con sobrepeso, porque además tengan hipertensión arterial primaria, pues lo ideal es priorizar fármacos que tengan beneficio demostrado en la presión arterial, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Ah, ya llegaste, ya te despertaste. ¿Qué pasó? No estaba dormido. Es que tuve un problema con mi conejito. Entonces, pues bueno, como andan mordiendo todo, pues pasó eso. Pero bueno, ese es otro tema. Yo le quería preguntar algo. Que justamente apenas acaba de salir un artículo. Bueno, apenas, no sé. Que igual sí me tomé como un poquito el tiempo de leerlo. Y estaba leyendo que justamente los análogos GLP-1 ya no se recomiendan como para el tratamiento por su efecto rebote, porque recuperan el peso. Entonces, por ejemplo, el artículo que leí es de la BMJ, que justamente lo que es el Ozempic o la semaglutida o la tirzepatida, o sea, al poco peso de que los pacientes, al poco tiempo más bien de que los pacientes pierden peso, en un promedio, no sé, de 6 a 2 años ya lo recuperan como tal, aunque pues los pacientes sigan teniendo como ese seguimiento de tratamiento de ejercicio o de una dieta correcta. Mándame el artículo y lo revisamos. Nosotros estamos hablando, ojalá te hubieras conectado antes para que entendieras el contexto. Esto que les estoy mencionando es de la ADA, ¿de acuerdo? Me estoy centrando únicamente en lo que la ADA dice. No recabé otra evidencia, no estoy hablando de otra evidencia. Yo lo que te diría aquí es, habría que ver quién está detrás del artículo. Muchas veces, y se los digo porque trabajo en eso, la industria es muy mañosa, la industria farmacéutica, ¿no? Entonces muchas veces hay artículos que en teoría no tienen conflictos de intereses, pero están publicados por, no sé, laboratorios que no fabrican esos medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces cuando me lo mandes puedo yo responderte lo que me estás diciendo y poder entablar una plática al respecto. Si quieres mandármelo, con gusto lo reviso y el martes que viene te hago comentarios aquí en la clase para que no se queden con alguna duda, ¿vale? Va que va, gracias. Órale. Les decía yo hace un momento que una de las pautas es que tú quites medicamentos que produzcan incremento del peso. Entonces, por ejemplo, en las guías viene una lista, incluso se incluyen otras enfermedades como alergias o psicosis. Yo las dejé fuera porque, pues, al menos para el médico general no son del tratamiento habitual, pero esto sí, ¿no? Entonces, aquí importante porque estamos hablando de
medicamentos que si bien no son siempre primera elección, en alguno de los casos, sí son medicamentos bastante utilizados, ¿no? Entonces, ténganlos en cuenta. Del lado izquierdo de esta tabla están viendo la condición clínica a la que hacemos referencia, por ejemplo, hipertensión. Al centro ven los medicamentos que se han asociado al incremento de peso y del lado derecho ven algunas alternativas que no tienen asociación. Por lo tanto, entenderíamos que si tú tienes a un paciente con cierta condición clínica bajo un régimen de alguno de los aquí mencionados, tendrías la obligación de hacer un cambio a lo que después se refiere ahí, ¿de acuerdo? Ahora fíjate, yo ya te decía que el objetivo es bajar de peso, mantener esa baja de peso, disminuir complicaciones y disminuir los riesgos asociados, ¿no? Entonces, aquí en general ya incluso te hablan de medicamentos. Entonces, como ya tenemos que hablar de medicamentos, les voy a empezar a explicar esto, ¿vale? Y me voy a saltar y luego regresamos. A ver, aquí tienen una tabla y luego tienen otra parte, ahorita voy para eso, ¿no? Que son en general las terapias que se utilizan. Esto no es nuevo, salvo tal vez hablar de la tirzepatida, eso sí puede ser ya considerado entre comillas nuevo, ¿no? Pero en general lo demás, la verdad es que siempre ha estado. Ahí les va, fíjense. Los medicamentos que se usan para tratar a la obesidad se dividen inicialmente en 3 grandes grupos, ¿vale? La FDA los divide en aquellos que actúan a nivel digestivo, aquellos que actúan a nivel central y aquellos que actúan en los 2 sistemas, tanto a nivel digestivo como a nivel central, ¿vale? Entonces vamos a empezar con los que actúan a nivel digestivo. Y aquí está bien fácil porque solamente tenemos al Orlistat. Esta tabla que viene en las guías a mí me gustó mucho precisamente porque les incluye la dosis sugerida, desde la dosis mínima hasta la dosis máxima, y un mecanismo de acción, aunque muy escueto. Técnicamente esto ustedes ya lo vieron. Solo voy a recapitularlo bien rápido, fíjate. El Orlistat es un inhibidor de la lipasa, ¿de acuerdo? De la lipasa intestinal. Entonces, si tú te acuerdas, cuando tú comes, hay una formación de quimo, luego de kilo, ¿no? La lipasa lo que hace es unirse al bolo alimenticio y favorecer el desdoblamiento de carbohidratos complejos. Estamos hablando, por ejemplo, de polisacáridos o de oligosacáridos. Entonces, cuando la lipasa ejerce su efecto sobre estas moléculas, lo que provoca es su absorción. Cuando tú utilizas el Orlistat, lo que provocas es inhibir su absorción. ¿Por qué? Porque no hay degradación, y si no hay degradación, no llega a tu sangre, y si no llega a tu sangre, no hay sobrepeso. ¿Se entiende la idea del Orlistat? Por eso, dentro de sus efectos adversos, el Orlistat lo que tiene es, por ejemplo, atorrea, ¿no? Pues haces popó con grasita, porque esa grasita no la absorbiste, ¿no? Entonces, flatulencias, de repente pueden dejar ¿no? Tienen flatulencia y pues la ropa queda manchada, precisamente por este tema de la esteatorrea. Entonces, a ver, de los medicamentos que actúan a nivel digestivo tenemos el Orlistat, y el Orlistat sigue siendo recomendado este año por la Asociación Americana de Diabetes, ¿vale? Luego tenemos los que actúan a nivel central. Aquí me voy a saltar a los que actúan en los 2. Ahorita van a entender por qué. A nivel central tenemos a 3, que por cierto uno de ellos no se menciona, ¿vale? Ahorita vamos a hablar. No se menciona bueno, es que lo mencionan las guías mexicanas. Se llama lorcacerina, y ese anótenlo porque no lo van a ver en esta tabla. Esta tabla es de la guía americana. La lorcacerina es un agonista de serotonina de tipo 2, ¿de acuerdo? Entonces la idea de la lorcacerina es que cuando tú lo tomes, se estimulen los receptores serotoninérgicos y como consecuencia se produzca un estado de saciedad y como consecuencia no comas. Y si no comes, pues no subes de peso. Ese es el principio de la lorcacerina, ¿vale? Pero luego ya nos vamos con terapias un poquito más intensas. Por ejemplo, la combinación de fentermina con topiramato. Esta es importante porque la fentermina es una anfetamina. A ver, la fentermina es como la cocaína, para que lo entiendan, ¿no? Guardando proporciones, pero lo que hace la fentermina es activar al sistema nervioso simpático, y lo veíamos más temprano. Cuando tú activas al sistema nervioso simpático, lo que no te da es hambre, pero sí hay gasto. Aquí hay que tener este concepto claro. Sí, no te da hambre. Por ejemplo, piensa en, no sé, una situación en la que te sentiste en un riesgo muy importante, pues no te da hambre.
pero hay un gasto energético importante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no te da hambre? Precisamente porque induce activación simpática, ¿de acuerdo? Ahora, el topiramato es un modulador central, ¿de acuerdo? Lo que hace es potenciar la función de GABA. Por lo tanto, el GABA funciona como un inhibidor. Acuérdense que el GABA es un inhibidor supratentorial. O sea, básicamente, por un lado, tú estimulas al sistema simpático, pero por otro lado, inhibes mediante la función GABAérgica, y es que se actúa en neuronas asociadas al apetito, a los centros anorexigénicos, ¿no? Al apetito y la saciedad. Entonces, la consecuencia es que la persona no va a tener hambre. Aquí sí, la fentermina tiene un riesgo de rebote muy alto porque es una anfetamina. O sea, como el paciente deja de comer porque no siente hambre, si suspende el medicamento va a tener atracones porque va a sentir mucha hambre y eso lo va a llevar a los rebotes, ¿no? Y además aquí cuidado porque podemos asociar, por ejemplo, en pacientes con algún estado maníaco o un episodio maníaco, pues hay un riesgo de crisis, o por ejemplo en pacientes propensos a crisis de ansiedad también hay un riesgo potencial, o incluso pacientes con potencial suicida pueden, ¿no?, ahí tirarse a las vías del tren. Ahora también tenemos la combinación de naltrexona con bupropión, ¿de acuerdo? La naltrexona es un antagonista de los receptores de opioides, ¿de acuerdo? Y acuérdense que los receptores de opioides actúan a nivel de la segunda neurona ascendente de la médula espinal. Los núcleos dorsales del RAFE secretan lo que serían los opioides endógenos, que forman parte del sistema de analgesia endógeno. Esto también se vio en Farma Básica en el último bloque, cuando vemos el manejo del dolor. Entonces, la naltrexona lo que hace como antagonista es desplaza a las moléculas endógenas y ocupa al receptor. Entonces, como consecuencia, hay una inhibición de la conducción ascendente, pero además esto se une a la función del bupropión. El bupropión es un antidepresivo atípico, importante, porque es un inhibidor de la recaptura de dopamina y de norepinefrina, ¿de acuerdo? Dopamina y norepinefrina. Recuerda que la dopamina está asociada a circuitos que tienen que ver con la recompensa, ¿no?, y la satisfacción, y la norepinefrina pues es finalmente parte del sistema simpático, por lo cual cuando tú inhibes la recaptura, es decir, mantienes la función de la dopamina y la norepinefrina en el espacio sináptico, permites el acoplamiento a receptores y la consecuencia es que el paciente se va a sentir bien, no va a sentir hambre, se va a sentir saciado, pero además se va a sentir excitado en el sentido de activo, ¿de acuerdo? Entonces no le da hambre. Igual hay riesgo en el largo plazo, no tanto por el uso del bupropión, pero sí por la inhibición, ¿de acuerdo? El bupropión de hecho no se asocia a efectos de rebote, es de los medicamentos más seguros. Entonces, estos tres que mencioné son los que estarían funcionando a nivel del sistema central. Y tendríamos un tercer grupo, de acuerdo, que son a los que su compañero hacía referencia, su compañero Ricardo, que son los que actúan tanto a nivel digestivo como a nivel central, que son los agonistas GLP-1. En general, de los agonistas GLP-1 vamos a hablar de liraglutida, primero, que lo tienen aquí, y también de semaglutida, ¿no? Aunque tenemos otros como el dulaglutida, que está bastante bien estudiado. Ahora hay un grupo relativamente nuevo, ya no es tanto, pero nuevo, vamos a llamarlo así, en donde está la tirzepatida, ¿no? La tirzepatida es un agonista, un análogo de incretinas, pero es dual. O sea, actúa tanto a nivel del GLP-1 como el GIP. A ver, para recordar qué hace este medicamento hay que recordar los principios básicos de la fisiología pancreática. Si tú te acuerdas, la moneda de cambio para la producción de insulina a nivel beta pancreático es la glucosa. O sea, la glucosa tiene que entrar a la célula beta, degradarse, formarse ATP. En ese momento se cierran los canales de potasio dependientes de voltaje, la célula cambia su polaridad, luego eso lleva a cambios en la función de los canales de calcio dependientes de voltaje que antes estaban cerrados, ahora se abre, ¿de acuerdo? Y eso favorece la liberación de la insulina, ¿de acuerdo? Pero insisto, la liberación de insulina depende de la presencia de glucosa. Bueno, si ustedes se acuerdan, las incretinas lo que hacen, ¿no?, que son precisamente, ¿quiénes son las incretinas? Pues GIP y GLP-1, ¿no?, producidas por las células K y por las células S respectivamente. Lo que hacen las incretinas es, llegan con la célula beta y le dicen, oye,
empiézame a producir insulina, ahorita te pago tu glucosa, bloquean los canales de potasio, la célula se despolariza, se abren los canales de calcio y se libera insulina, ¿de acuerdo? Eso se hace en presencia de glucosa, pero cuando digo en presencia de glucosa, sí hay glucosa en el cuerpo porque el paciente está comiendo, pero no está en ese momento disponible para el intercambio. Esa es la idea, ¿de acuerdo? A ver, vamos a entender aquí semaglutida, liraglutida y la tirzepatida. La diferencia radica esencialmente en la potencia que tienen. Mientras liraglutida y semaglutida solo actúan a nivel del receptor GLP-1, pues la tirzepatida actúa tanto a nivel del GLP-1 como del GIP. Por lo tanto, tendría mayor potencia en el efecto secretor de insulina. Entonces, cuando tú más insulina secretas, pues más fácil es que reduzcas la glucosa. De ahí que la pauta de la guía sea que en pacientes diabéticos o prediabéticos, pues tú ofrezcas un manejo con este tipo de terapias, ¿de acuerdo? Ojo, e insisto, estamos hablando de un grupo específico. No estamos hablando del uso de liraglutida, semaglutida o tirzepatida para todos los pacientes, porque con el comentario que nos hizo Ricardo, aquí habría que ver también la metodología que se usó. Si ellos le dieron tirzepatida o cualquiera de estos análogos de incretinas a todo tipo de pacientes, pues ya tendríamos una metodología errónea porque no es la recomendación actual, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, fíjate, actualmente nos dicen que ya hay una recomendación, ¿de acuerdo?, para la terapia que te ayuda a perder pues peso en mayor o en menor medida, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, menos del 5%, naltrexona con bupropión, liraglutida, aquí está la fentermina y el orlistat, ¿de acuerdo? Eso que dice AACA son los grados de recomendación, ¿de acuerdo? Acuérdense que la evidencia médica se divide en grados, a eso no me voy a detener ahora. Tenemos también aquellos que ayudan a la reducción moderada, es decir, entre el 5 y el 10%. Entonces aquí nos recomiendan a la fentermina con el topiramato. Y finalmente tenemos a los que producen una pérdida de peso mayor al 10%, ¿no? Que pueden ser semaglutida y tirzepatida. Entonces, partiendo de este principio, diríamos que son los que más pérdida de peso van a promover, ¿de acuerdo? Ahora fíjate, aquí me interesa mucho esto. Este cuadro que viene abajo, creo que por aquí yo lo puse. Sí, esto que viene abajo se los voy a cambiar para que lo tengan en español por si le están tomando foto. A ver, la recomendación actual es, si vas a iniciar terapia farmacológica, tienes que iniciar con la menor dosis y empezar a titular gradualmente. Titular quiere decir a escalar el medicamento solo cuando sea necesario y solo cuando el paciente lo tolere. O sea, tú no puedes subirlo porque se te ocurre y de golpe. No funciona así. ¿De acuerdo? Tienes que ir evaluando la respuesta clínica. A ver, Karen, ¿te acuerdas cada cuánto dijimos que teníamos que evaluar la respuesta clínica de los pacientes en el seguimiento del paciente con obesidad? Si no mal recuerdo, era cada año. Recuerdas mal, Karen. A ver, ¿quién va a salvar a Karen? A ver, Regi, tú sálvala. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Así me escuchan? Sí. Cada 3 meses durante un año. Exactamente, cada 3 meses, primero al sexto y luego al 10º año. Pero en general quédense con la idea, es cada 3 meses, ¿no? Porque te dicen, tienes que evaluarlo constantemente en un año, pero lo tienes que ver a los 6 meses, pero lo tienes que estar viendo cada 3 meses. O sea, es mucho choro. Acuérdense que a veces los médicos somos como muy choreros. Velo cada 3 meses y punto, ¿no? Y haz eso durante un año, ya está, ¿vale? Haz tus puntos de cortes al medio año y al año. Y a partir de ahí puedes ir independizando. Aquí pasa algo, muchachos. Esta pauta que les acabo de volver a repetir es la misma pauta que se utiliza en diabetes. O sea, prácticamente diera la impresión de que se está fusionando obesidad y diabetes. O sea, se están entendiendo como parte de un todo, ¿me explico? De lo mismo, ¿vale? Ahora, ¿qué otro principio terapéutico hay para este año en relación al tratamiento de la obesidad? Pues que tú tienes que mantener el tratamiento farmacológico hasta que alcances los objetivos que tienes para garantizar los beneficios que te va a dar esa reducción de peso y prevenir los efectos de rebote. O sea, tú lo que quieres es mantener el tratamiento. Oye, pero ya bajé 15 kilos, déjalo.
Manténlo y en el año vemos si es necesario bajar la dosis o si podemos empezar a considerar incluso retirar el fármaco, pero toda vez que tú tengas un apego estricto a los cambios del estilo de vida, ¿vale? Número 3, que sea una dosis individualizada y que esta dosis debe de equilibrar la eficacia, los beneficios y la tolerabilidad. O sea, aunque la recomendación sea vete escalando y si es necesario dale la dosis máxima, no a todos le vas a dar la dosis máxima. Nada más es como un permiso que te dan. O sea, básicamente te están diciendo, pues sí, tírale a dar lo más que puedas o lo más que te aguante, pero no todos te lo van a aguantar. Entonces mídele también, ¿vale? Acuérdense, yo les decía ayer, el mejor médico no es el que más medicina manda, sino el que manda lo que se necesita cuando es necesario. Esa es la realidad de las cosas. Y otra de las pautas es que si hay una respuesta inadecuada al tratamiento, ahí es cuando tú debes de intensificarlo. Intensificarlo quiere decir, le subes la dosis o incluso puedes empezar a combinar fármacos, ¿va? Solo así. Entonces, a ver, lo ideal o la buena práctica clínica, ¿cuál sería? Paciente que viene, escoges el tratamiento en función de sus comorbilidades, tú lo individualizas, vamos a pensar que tú piensas por el riesgo cardiometabólico, en iniciarle una tirzepatida, ¿no? Porque sí hay un riesgo alto, te vas a la dosis menor y empiezas a evaluar. Si la dosis menor te sirve, ahí te mantienes y no lo dejas hasta el año, ¿vale? Pero si la dosis menor no te sirve, empiezas a subir. Ahora yo les diría, aquí hay una realidad. ¿Podríamos citarlos mes con mes? Sí. Y probablemente ya podríamos empezar a ver cambios, pero un cambio más efectivo lo vamos a ver a los 3 meses, ¿vale? Por eso es la recomendación a 3 meses. Ahora, ¿por qué esto es revelador y por qué es importante? Pues porque no en mucho tiempo lo que los gringos acaban de decir vamos a decir nosotros. Desafortunadamente tendemos a ser borreguitos del sistema. Las guías mexicanas actualmente te dicen, yo solamente te voy a autorizar 3 medicamentos y no más para el tratamiento de obesidad. El primero, que ustedes ya lo conocen, es el Orlistat. El segundo son los análogos de incretinas de tipo GLP-1. Ni siquiera incluyen a los duales, o sea, no incluyen a la tirzepatida, ¿de acuerdo? Y el número 3, y eso ya porque me caes bien, es donde va la lorcacerina, ¿vale? Pero si se fijan, los gringos no hablaron de la lorcacerina. Las guías mexicanas sí hablan de la fentermina, pero no la recomiendan. De hecho, sí te dicen, existe, está probado que sirve, pero no está recomendada. Entonces, si tú te fijas, la guía mexicana está mucho más limitada en cuestiones de prescripción que la guía americana, ¿de acuerdo? Que es la que acaba de salir. Entonces, por eso es tan importante que consideremos. Lo más probable, porque es la realidad, es que si se pregunta, al menos de mi lado, pues va a ser basado en la guía americana. ¿Por qué? Porque tiene mejores prácticas documentales que la guía mexicana, que está muy rezagada. Ya les digo, no en mucho tiempo, cuando toque actualizarla, prácticamente vamos a ver una calca de esto que les estoy diciendo o de la próxima actualización, ¿vale? Órale, dudas, preguntas, quejas, sugerencias, traumas existenciales, algo que quieran comentarme. ¿No? Sale, entonces les voy a publicar. La actividad de hoy es un caso clínico, ¿vale? A ver, una cosa. Ayer alguien me preguntó, acuérdense que siempre les pongo las instrucciones. Si en las instrucciones viene que se puede en equipo, échenle, se puede en equipo. No los estoy engañando, ¿vale? Tal cual digan la instrucción, tal cual así síganlo, ¿va? ¿Dudas? Vale, ahí les va. Entonces, vamos a hablar de este caso clínico, ¿vale? Tenemos un paciente que acude por aumento de peso, cansancio persistente y dificultad para mantener hábitos saludables pese a múltiples intentos previos. Entonces, tómenle su screenshot porque tienen que leerlo con calma. Y les voy a poner las instrucciones. ¿Ya están? Fíjate, hay una pregunta central que tienen que responder, es esta de acá, ¿vale? ¿Está indicado un abordaje farmacológico
en este momento para este paciente y cómo lo podrían justificar solamente utilizando las guías de la ADA. Las guías de la ADA son las que les acabo de decir. Se llaman así, standards. No, sí esconde. Así las pueden buscar, ¿vale? Sí lo escribí bien, ¿no? Sí. Bueno, a ver, déjenme les cambio de hoja para que salga en una sola, me pone de malas. Ahí está. Entonces, me interesa que ustedes, sin agregar diagnósticos distintos al de obesidad, definan el concepto de obesidad y síndrome metabólico. Me interesa también que justifiquen por qué, si fuera necesario, este paciente necesita tratamiento, aun si no tuviera diabetes tipo 2. Y ojo, si fuera necesario, ¿eh? ¿Y cuáles serían las metas terapéuticas realistas de este paciente en función de su peso? A ver, les voy a decir algo. No les voy a evaluar la exactitud de la respuesta, les voy a evaluar el criterio que tengan. Me interesa más su criterio que... Yo no espero que me digan 5, 10 o 15. Me interesa el criterio. Si tú me dices 5, pero sabes fundamentarme bien, o me dices 15 y me explicas bien, te la doy por buena. No me interesa la exactitud del porcentaje, me interesa el criterio, su justificación. Y me interesa, obviamente, que si fuera el caso, me propongan un plan integral centrado en el manejo de la obesidad. Si procede la intervención farmacológica, justificando los mecanismos de acción y por qué prefieren esa terapia frente a otras alternativas. Además, evidentemente tendrían que identificar aquí, cuando digo criterios de éxito, fracaso y suspensión del tratamiento, me refiero a los puntos de corte que ustedes evaluarían. O sea, cada 3 meses, ¿qué le evaluarían para saber que el paciente va bien? ¿Se entiende? Evidentemente esto está ligado al último. Ustedes me van a decir cómo vamos a ir revisando al paciente en ese año. Entonces quiero que me elaboren el seguimiento a un año. Imagínate que este paciente es tu tía Petunia o tu mamá. Entonces piensa en eso y con base a ese criterio trata de establecer el mejor de los tratamientos. ¿Dudas o preguntas? Una de las maravillas que tiene esta actividad es que como las guías son las últimas, no hay ya que las tenga. Así que les toca talacharle, córranle porque tienen 1 hora. Soy tremendo. Doc, esa ¿Qué mano. hubo? Ay, ¿por qué me dan ideas? ¿Quién preguntó eso? Hagan la computadora. Ok, gracias. ¿Vale? Pero a ver. Híjole. Ahí está. ¿Vale? Bueno, cualquier cosa me escriben. 1 hora. A las 8:15 tienen como tope máximo para entregarme.